Buenos, buenos días, doctor. Ya son 8:05. ¿Empezamos o esperamos hasta que sean 8:10? Buenos días. Entonces, ya, si ya estás listo, empezamos de una vez. Bueno, pues buenos días, compañeros. Doctor, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería reanimación cardiopulmonar. Ok, para empezar vamos a definir lo que es paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto va a ser la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea. Va a ser el resultado final de muchas enfermedades graves, en especial las que padecen de insuficiencia cardiorrespiratoria y que como resultado nos van a dar una hipoxia y una acidosis. Dentro de las causas, recordemos que las más frecuentes en niños van a ser respiratorias, así que encontramos lo que sería la obstrucción aguda de la vía aérea por algún cuerpo extraño, croup, una traqueobronquitis, asma, una bronquiolitis, también puede ser neumonía, un ahogamiento. En cuanto al fallo circulatorio, pues tenemos como causas la hipovolemia, que va a estar relacionada a lo que sería hemorragias o deshidrataciones, o un problema distributivo que sería más como una sepsis. En cuanto al fallo cardíaco primario, pues vamos a ver que es infrecuente, pero normalmente se va a asociar a lo que son las arritmias. En cuanto a la depresión grave del sistema nervioso central o coma, pues vamos a tener las convulsiones prolongadas, un aumento de la presión intracraneal, intoxicaciones o algún traumatismo cráneoencefálico. En cuanto a los misceláneos, pues tenemos politraumatismos, parotraumas, también puede ser una hipoglucemia, una acidosis orgánica, la inhalación de algún humo o hemorragias cerebrales. En cuanto a los factores de riesgo, pues recordemos que va a ser un conjunto o la interacción de esta tríada que va a ser nuestro agente, ambiente y el huésped. En cuanto a la gente, pues los factores que alteran la función cardiopulmonar son múltiples y van a estar comprendidos pues por varias patologías, ya sean congénitas o adquiridas, y pues lo van a ocasionar la hipoventilación, la hipoxia, también un colapso cardiovascular, un desequilibrio ácido-base o trastornos hidroelectrolíticos. Hablando más acerca del huésped, se encuentra en mayor riesgo aquellos pacientes que tengan una cardiopatía congénita compleja, insuficiencia renal, enfermedades metabólicas, inmunodeficiencia o así como todos aquellos que están en unidades de terapia intensiva y que se someten pues a procedimientos invasivos. Y en cuanto al ambiente, pues vamos a tener que los accidentes ocupan la primera causa de muerte en los niños, pero pues también puede estar las quemaduras y el uso de armas de fuego. En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener que va a ser el resultado de una falla cardíaca progresiva más una falla isquémica multisistémica, que va a estar condicionado por un deterioro del proceso respiratorio, ya que va a haber una alteración en la ventilación. Entonces, esto va a eliminar lo que sería dióxido de carbono, ocasionado principalmente por una enfermedad neuromuscular o pulmonar. Y además de esta eliminación del dióxido de carbono, también va a estar la falla en la oxigenación. Y esto va a ser, pues, obviamente a nivel de la membrana alveolar capilar, que se va a manifestar ya como un deterioro y por lo tanto vamos a tener la presencia de hipercapnia e hipoxemia. Entonces, a su vez, la falla cardiovascular pues va a tener como consecuencia la inhabilidad de llevar los sustratos a la célula y también retirar todos los productos del metabolismo. Esto nos va a llevar a un daño celular y a la generación de una acidosis metabólica. Entonces, podemos decir que la reanimación puede ser ineficaz o puede haber un daño neurológico severo después de haber restaurado nuestro ritmo cardíaco justo por todo este proceso. Entonces, lo que vamos a encontrar en un paro cardiorrespiratorio, el ritmo cardíaco va a ser principalmente una bradicardia, que va a terminar en asistolia. Entonces, esta bradicardia pues va a estar asociado justo a una perfusión sistémica que es ineficiente y a la presencia de esta acidosis metabólica. Ok, en cuanto a la etapa clínica, pues tenemos que
verificar o observar que no haya la presencia de diferentes signos, específicamente de insuficiencia respiratoria o de choque respiratorio. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, podemos ver que el paciente tenga jadeo o boqueo, que haya taquipnea, también un aumento en el esfuerzo respiratorio, como aleteo nasal, retracciones gifoideas, em, bamboleo cefálico, que haya quejido o llanto débil, alteración del estado de conciencia, hipoxemia e hipercapnia. Ahora, en cuanto a los datos que podemos encontrar cuando hay un choque circulatorio, pues va a ser taquicardia, también retardo en el llenado capilar, que la piel esté fría y pálida, que haya una disminución de los pulsos periféricos, disminución en la orina o que no haya, alteración en el estado de conciencia, también un choque hipovolémico, hemorragia, vasoconstricción periférica. Vamos a ver que la presión venosa central va a estar disminuida y que en una placa de tórax anterior pues no va a haber cardiomegalia. Ahora, pueden haber otras situaciones específicas por las que se esté presentando este paro y es que haya un choque cardiogénico en donde ahí sí vamos a encontrar cardiomegalia y una elevación de la presión venosa central, así como edema, oliguria y vasoconstricción periférica. Y en el caso del choque séptico, pues vamos a ver que la función del corazón va a estar aumentada inicialmente y también va a haber presencia de vasodilatación. Pero principalmente lo que tenemos que buscar son los datos de insuficiencia respiratoria y los de choque circulatorio. Ahora, en la bibliografía que consulté, pues nos viene un cuadrito de las diferencias acerca de cómo es que tenemos que actuar de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente. Entonces, estas son las maniobras de RCP en lactantes y niños, de acuerdo con las guías de 2015 de la American Heart Association. Entonces, vamos a tener primero que lo vamos a dividir en tres grupos, que es los adultos, bueno, los niños a partir de 8 años o mayores de 8 años, niños de 1 a 8 años y los lactantes que van a ser menores de 1 año. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia de RCP? Pues anteriormente, como recordaremos, era ABC y ahora estas guías establecen que va a ser CAB. Entonces, iniciamos con compresiones, después con la vía aérea y finalizamos con las ventilaciones. Entonces, ¿con qué frecuencia vamos a hacer las compresiones? En los tres grupos va a ser de 100 a 120 por minuto. En cuanto a la profundidad, pues aquí sí vamos a tener una variación, ya que como sabemos, la profundidad tiene que abarcar 1/3 del diámetro anterior posterior del tórax, pero como hay diferencias anatómicas, vamos a tener que en los niños mayores de 8 años tiene que ser de 5, máximo 6 centímetros, que es normalmente lo que hacemos con los adultos. En los niños de 1 a 8 años y en los lactantes menores de 1 año, pues vamos a tener que van a ser de 4 centímetros en los lactantes y 5 en los niños. Entonces, los puntos de referencia donde vamos a iniciar la compresión, en este caso, en los mayores de 8 y de 1 a 8, pues va a ser en el centro del pecho a la mitad del esternón. Y en los lactantes va a ser al nivel de los pezones sobre el esternón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el caso de los niños mayores a 8 años vamos a utilizar las dos manos. Este es un RCP muy parecido al de los adultos, con la base de la palma de la mano y la otra por encima y vamos a iniciar las compresiones y estas tienen que ser efectivas. En cuanto a los niños de 1 a 8 años, pues también podemos realizar esta técnica de las dos manos o con una sola mano con la base de la palma. Sí, con la base de la palma. Y en los lactantes normalmente utilizamos dos deditos para realizar las compresiones. En cuanto a la vía aérea, pues es importante siempre recordar hacer una extensión de la cabeza y elevación del mentón. En caso de que nuestro personal de salud sospeche de que sea de un traumatismo, entonces vamos a considerar realizar una retracción mandibular. Ahora, esta extensión no tiene que ser una hiperextensión, sino que tiene que ser una extensión moderada y neutra. En cuanto a las respiraciones, pues estas van a ser globales para todos, van a ser dos respiraciones cuando el reanimador tenga el entrenamiento y lo vamos a hacer cada 6 a 8 segundos. Van a ser de forma asincrónica junto con las compresiones. Bueno, en cuanto a la relación compresión-ventilación,
pues realmente igual se hacen 30 compresiones por 2 ventilaciones. En este caso, pues en los niños y en los lactantes tenemos 15 a 2, pero es lo mismo, nada más que está hablando acerca de 2 reanimadores. Entonces, al final serían 30 compresiones con 2 ventilaciones. En caso de que nuestro paro sea por una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, entonces lo que vamos a hacer es una compresión brusca en el abdomen en niños de 1 a más de 8 años. Y en lactantes lo que vamos a hacer van a ser palmaditas o golpecitos en la espalda y también compresión torácica. En cuanto pues a la desfibrilación, a los niños mayores de 8 años pues no hay problema. O sea, se puede aceptar que se utilicen los parches de los adultos. Aquí ya no utilizamos los pediátricos, pero es importante que en niños de 1 a 8 menores a 1 año sí se utilicen estos parchecitos, los pediátricos. Ahora, en cuanto al soporte vital, al soporte vital básico, pues es importante antes de empezar que recordar que hay una cadena de supervivencia, la cual va a ser una secuencia de acciones que se van a realizar durante el RCP en caso de que pues igual se sospeche de que hay un paro. Entonces, esta cadena de supervivencia va a incluir pues la detección precoz del paro. También la alerta a los equipos de emergencia, en este caso puede ser a los sistemas de emergencia médica o el equipo interhospitalario. También la instauración rápido del RCP. Esto para ganar tiempo, la desfibrilación precoz para reiniciar la actividad eléctrica normal del corazón y tomar medidas avanzadas de soporte vital o cuidados post resucitación para restaurar la calidad de vida. Esa sería como nuestra cadena que vamos a seguir. Y bueno, como tal, el soporte vital básico, pues va a ser este conjunto de actuaciones que nos van a permitir identificar y actuar ante un paro cardiorrespiratorio sin que tengamos algún equipo médico o sin que haya llegado nuestro personal calificado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar el estado de conciencia de nuestro paciente. Puede haber dos opciones, una que nos responda y entonces en caso de que esto suceda, vamos a colocar a nuestro paciente en posición de seguridad. Siempre vigilando que sea un lugar seguro y vamos a pedir ayuda y reevaluar periódicamente al paciente. Ahora, si no responde, entonces igual tenemos que pedir ayuda y activar el sistema médico de emergencia. Entonces, una vez, en caso de que no respondiera, pues vamos a iniciar lo que serían las compresiones. En caso de estar disponible o que tengamos cerca, pues podemos utilizar un DEA. Si el ritmo, si ya cuando colocamos nuestro DEA y vemos que nuestro ritmo sí requiere una descarga, entonces la damos y continuamos con el RCP. Ahora, después de 30 compresiones y 2 ventilaciones, viendo que evidentemente hay una elevación del tórax, pues lo vamos a seguir por 5 ciclos más. ¿Ok? En caso de que nuestro ritmo no requiera una descarga, entonces vamos a continuar con el RCP. Igual, cada 5 ciclos o cada 2 minutos vamos a verificar hasta obtener algún tipo de respuesta por parte del paciente o hasta que tengamos asistencia de personal capacitado. Entonces es importante minimizar las interrupciones entre las compresiones, ya que estas disminuyen pues la perfusión coronaria. Entonces es importante que las paradas para las ventilaciones sean solo eso y que no estemos como haciendo las compresiones por pausas, ¿no? Entonces, en cuanto al DEA, pues vamos a tener que lo que les mencionaba anteriormente, en niños mayores a 8 años o que ya pesen 25 kilos, pues vamos a poder utilizar los parches de adulto. Y en niños de 1 a 8 años, pues utilizamos el día que esté disponible, pero los parches pediátricos y vamos a hacerlo a una carga de 50 a 75 joules. En los lactantes sí, el DEA puede usarse, pero justo hay que usarlo con atenuadores y igual con los parches pediátricos. Entonces, como les comentaba, pues también podemos tener que el paro se dé por una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Entonces, es lo que
lo que les comentaba en la tablita, justo si nuestro paciente está consciente, lo que vamos a hacer es promover la tos, hacer que el paciente tosa para que pueda expulsar este cuerpo extraño. Pero en caso de que la tos sea inefectiva, pues empezamos justo con las compresiones que van a ser un poquito diferentes. Lo que ya les comentaba, 5 golpecitos en la espalda o interescapulares y 5 compresiones torácicas. Esto con el fin de aumentar la presión intratorácica, igual, expulsar el cuerpo extraño. Entonces, en cuanto a las compresiones y ventilaciones, pues vamos a tener que las compresiones se van a dar en la mitad inferior del esternón, un través de dedo por encima de la apófisis gifoidea. Vamos a deprimir el esternón, un tercio de diámetro anteroposterior y pues diferentes centímetros de acuerdo a la edad de nuestro paciente. El ritmo pues va a ser de 100 a 120 latidos por compresiones por minuto y vamos a utilizar el mismo tiempo que llevamos para hacer la presión, para hacer la descompresión. Es importante que cada 2 minutos comprobemos la eficacia del RCP y no emplear más de 10 segundos para comprobar esto, ¿no? Porque es justo lo que les decía, no hay que hacer tantas pausas. En cuanto a las ventilaciones, pues pueden ser de aire expirado o con soporte instrumental de la vía aérea y oxigenoterapia. Entonces, realmente las ventilaciones que hacemos con aire expirado, o sea, que hacemos como de boca a boca, van a tener una FiO2 menor al 18%. Y para hacerlas, pues vamos a mantener elevado el mentón mediante la maniobra frente-mentón o hacer una tracción mandibular. Aseguraremos el buen sellado con nuestra boca tras inspirar e insuflaremos aire de forma sostenida durante 1 segundo, comprobando que hay elevación y descenso del tórax. O sea, después de que hayamos terminado, el descenso del tórax. Entonces, en lactantes menores de 1 año, vamos a utilizar la técnica boca-nariz. Entonces, boca del que va a proporcionar el aire y en el lactante pues se va a ocupar todo, la boca y la nariz. Y en el caso de que sean pues ya niños o adultos, la técnica pues va a ser la convencional, que va a ser respiración de boca a boca, pinzando la nariz al insuflar. Entonces, ahora en cuanto al soporte vital avanzado, pues vamos a tener que tiene como objetivo pues el tratamiento definitivo ya del paro cardiorrespiratorio. Y esto se va a hacer por un personal que esté entrenado, que ya tengamos el material adecuado para restablecer esta función respiratoria y la circulación. Entonces, ya estando en el hospital, lo que vamos a hacer es dar ventilación con algún tipo de dispositivo como bolsa, válvula, mascarilla, reservorio, y el oxígeno tiene que ser al 100%. Ahora, tenemos también que colocar electrodos para monitorizar y determinar el tipo de ritmo que tengamos. Y pues finalmente vamos a dar, pues sí, administrar medicamentos. Entonces vamos a tener diferentes tipos de dispositivos de apertura de la vía aérea, como lo va a ser la cánula orofaringea, eh, que es bueno, en las fotitos, el que tenemos ahí, bueno, aquí son estas. Estas son las cánulas orofaringeas que van a ser de diferentes tamaños y se van a introducir de forma diferente de acuerdo al paciente que tengamos. Entonces, en los lactantes, pues la convexidad va hacia arriba y lo que vamos a usar es que con el laringoscopio o con algún tipo de depresor la vamos a introducir. Entonces, y en los niños la concavidad va hacia arriba y ya que esté entrando, que ya vayamos a nivel del paladar blando, pues vamos a generar 180 grados y así vamos a meterlo, a introducirlo. Entonces, también vamos a tener a la bolsa autoinflable, que es la que les decía, que en prematuros tiene que ser de 250 mililitros y en menores de 2 años de 500 mililitros. En cuanto a la mascarilla facial, pues en los lactantes tienen que ser redondas y en los niños van a ser triangulares, siempre verificando que haya un buen sellado. Es importante ya, pues en el uso de la mascarilla facial, siempre recordar la técnica de la C, que es el primer dedo va en la nariz, el segundo en la boca y los últimos 3 a nivel mandibular.
Después de que ya empecemos a dar un soporte de vida avanzado, lo que tenemos que tener como objetivo va a ser ver desaparecer estos signos de mala circulación. Entonces, vamos a preparar a nuestro paciente para la intubación y también vamos a hacer un acceso vascular periférico o una infusión intraósea. El acceso se tiene que realizar en un momento breve y solo se pueden hacer 3 intentos. En caso de que no, pues entonces ya pasamos a la infusión intraósea. Si no, el acceso está perfecto. Entonces vamos a hacer, en caso de que el choque haya sido por hipovolemia, una expansión de volumen con cristaloides, 20 mililitros por kilogramo, y vamos a hacer la toma de laboratorios que va a ser la glucosa, el sodio, también el potasio, cloro, calcio y una gaso. Ok, en cuanto a la intubación orotraqueal, pues aquí se las traje como a grandes rasgos, y es que la técnica siempre va a ser un paciente alineado con la cabeza en extensión, justo lo que les decía, aquí tampoco hacemos una hiperextensión, sino nuestra extensión tiene que ser moderada y neutra. Entonces vamos a hacer una preoxigenación al 100% con una bolsa mascarilla, y una vez que lo hayamos hecho, retiramos y lo que vamos a hacer es sujetar con la mano izquierda el laringoscopio, lo vamos a introducir y por la parte derecha de la boca y después vamos a desplazar la lengua hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál va a ser el tamaño de cánula que vamos a utilizar? Pues va a ser, aquí decía que se va a hacer 1 a 2 centímetros después de las cuerdas hasta la tráquea, y que algunas fórmulas para poder calcular el tamaño del tubo perfecto, pues sería, o el número del tubo perfecto sería justo el número por 3 o 12 más la edad entre 2. Y bueno, además de eso, pues yo les puse una tablita acerca del tipo o del tamaño que podemos utilizar y cuál puede ser el tipo que podemos utilizar con o sin balón y en qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el de balón no se utiliza en el recién nacido prematuro, tampoco en los nacidos a término, pero sí ya se utiliza a partir de los lactantes, ¿no? Mientras que el de sin balón, pues realmente se puede utilizar o está indicado como para todos los casos. Ahora, después de haber hecho esto, pues obviamente tenemos que comprobar que la intubación haya sido correcta, y lo que vamos a hacer es auscultar de forma simétrica el aire en todos los campos pulmonares. Entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a saber que está bien colocado? Pues que haya una mejora y una estabilización tanto en la saturación de oxígeno como en la frecuencia cardíaca. Ahora, si nuestro paciente que ya está intubado, en vez de mejorar, empeora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar otra mnemotecnia. Bueno, una mnemotecnia que encontré que se llama DOPES, que es, primero vamos a verificar que no haya desplazamiento del tubo o que haya habido una extubación accidental o que se ha ido al bronquio derecho en específico, que no haya algún tipo de obstrucción en el tubo, que haya un neumotórax o alguna otra alteración pulmonar, que el equipo como tal esté fallando y que, que haya un problema esofágico o de distensión gástrica. Entonces esto puede decirnos por qué puede estar fallando nuestra intubación a pesar de estar correctamente y que el paciente empeora en vez de mejorar. Entonces, ya hablando un poquito más acerca de lo que sería en la fase de estabilización, lo que vamos a hacer es colocar un catéter central en la vía femoral. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente nos funciona aquí porque para cuando estamos haciendo las compresiones no nos estorbe o las ventilaciones no nos estorben. Y bueno, también vamos a hacer la monitorización del trazo electrocardiográfico para verificar si hay arritmias o no. Entonces, yo les puse 2 ejemplos acerca de cómo es que tenemos que actuar en caso de presentar estas situaciones. Y es que la bradicardia sinusal, como lo recordarán, es un ritmo no desfibrilable, pero la fibrilación ventricular sí. Entonces vamos a ver las diferencias, y es que principalmente la bradicardia sinusal vamos a tener que, pues va a ser una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, va a haber mala perfusión
a pesar de que estemos oxigenando y ventilando. El ritmo en general va a ser regular, bueno, aquí nada más es un pedazo pequeño del electro, pero el ritmo en general va a ser regular y vamos a ver que va a ser la presencia de las ondas P, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iniciamos nuestro RCP, hacemos nuestro CAB y evaluamos el ritmo cada 2 minutos. Vamos a hacer un acceso ya sea intravenoso o intraóseo y vamos a empezar pues pues sí, vamos a actuar con nuestra vía para llevar a cabo un seguimiento de la vía aérea avanzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrar adrenalina a 0,1 miligramos sobre kilogramo de peso y continuar con el RCP, repetir la dosis cada 3 a 5 minutos y en caso de que no haya mejora, pues podemos aplicar atropina de 0, en 0,02 miligramos por kilogramo de peso y vamos a estar monitoreando constantemente a nuestro paciente. Diferencia a la fibrilación ventricular que como vemos aquí ya es una frecuencia rápida, o sea, va a estar constante. Normalmente no vamos a poder determinarla porque pues no vemos como el QRS, o sea, no vemos nuestro complejo. El ritmo pues va a ser irregular, las ondas pues van a estar variando en forma y tamaño. También, como vemos aquí, el QRS pues no tiene onda P o no alcanzamos como a distinguir bien la onda P, tampoco cosas como el segmento ST ni la onda T. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, pues vamos a dar una primera descarga de 2 joules por kilogramo y iniciamos nuestro RCP, ¿no? Igual con ABC. Una segunda descarga de 4, joules por kilogramo, igual seguimos con nuestro RCP y valoramos a los 2 minutos. En caso, después vamos a poner lo que sería un acceso intravenoso o intraóseo y vamos a llevar a cabo el manejo de una vía aérea avanzada. Vamos a administrar adrenalina a 0,01 miligramos sobre kilogramo de peso y damos una tercera descarga de 4 joules por kilogramo. Hay que valorar si hay sedación o analgesia y también seguir con el RCP. Importante no hacer como tantos espacios, ¿no? Cada que se dé la descarga, no hacer tantos espacios para continuar con las maniobras de RCP y vamos a poder administrar amiodarona en 5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso intraóseo que puede repetirse hasta los 15 miligramos, 15 miligramos sobre kilogramo de peso sin pasar los 30 miligramos. Y esto lo vamos a diluir en 5% de glucosa. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia de desfibrilación? Pues realmente ya la conocemos, pero nada más para recordarlo. Aquí les puse un ejemplo, pero de la fibrilación ventricular. Entonces, vamos a ver, pues vamos a empezar con la ventilación. Estamos haciendo nuestra ventilación con oxígeno al 100% y las compresiones torácicas sin algún tipo de interrupción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un medio de conducción. Es importante que sea gel o pasta o específica. No podemos ponerle agua, no podemos ponerle alguna otra cosa. Y las paletas, pues, tienen que ser para lactantes, ¿no? De acuerdo a lo que ya les mencionaba, ¿no? De acuerdo a la edad de nuestro paciente. Después lo que vamos a hacer es encender el desfibrilador y no vamos a activar como el modo sincrónico. Entonces, lo que vamos a seleccionar sí va a ser la dosis y también la energía, y lo vamos a poner a cargar. Ya después de eso, vamos a suspender las compresiones torácicas, a colocar las paletas sobre el tórax y en ese momento rápidamente volvemos a verificar el ritmo en el monitor. Vemos que esté despejada la área, es decir, que ningún personal médico o alguien más esté en contacto con el paciente, con la cama o con el equipo. Y pues con una presión firme en las paletas vamos a oprimir simultáneamente los botones de descarga. Hay unos que nada más tienen uno. Entonces ponemos el botón de la descarga. Después volvemos a evaluar el monitor y el trazo electrocardiográfico. El primer intento, como ya les mencionaba, va a ser de 2 joules por kilogramo de peso y el segundo y el tercero pues ya va a ser de 4 joules kilogramos de peso.
Ok, en cuanto a los fármacos, aquí les puse pues los fármacos que vamos a utilizar normalmente como emergencia, cuál va a ser su presentación, su vía y su dosis. Entonces, vamos a utilizar, podemos utilizar el bicarbonato de sodio, la adrenalina, el glutanato de calcio, la atropina, también la lidocaína, y pues vamos a estar, la adenosina casi no se utiliza, pero sí la glucosa. Entonces, aquí pues ya viene la dosis de cada uno de ellos. En cuanto a igual los fármacos que también son emergencia, pero estos van a ser administrados por vía endotraqueal, pues vamos a tener a la atropina. Igual viene su presentación y cuántas dosis, y la adrenalina y la lidocaína simple al 2%. Ahora, como ya les lo mencionaba, solo para recordarlo, igual hay que tener en cuenta cuáles van a ser los ritmos no desfibrilables y los que sí lo son. Los no desfibrilables vamos a tener a la sistolia, la bradicardia sinusal, la actividad eléctrica sin pulso. Y en los desfibrilables vamos a tener a la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y pues vamos a hacer una cardioversión, pero en la taquicardia supraventricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a iniciar con nuestro RCP, vamos a administrar oxígeno y vamos a conectar a nuestro paciente a un monitor y pues vamos a tener ahí nuestro desfibrilador. Tenemos que ser capaces de identificar si nuestro ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, que es el 15% de los casos, que puede ser ya por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, pues vamos a dar una descarga de 2 joules y usar siempre pues los parches pediátricos, ¿no? De preferencia. Después vamos a reanudar inmediatamente el RCP y considerar realizar un acceso, ya sea intravenoso o intraóseo. Ahora, nuevamente vamos a determinar o a preguntarnos si nuestro ritmo es desfibrable. Si sí lo es, continuamos con el RCP mientras carga nuestro desfibrilador. Damos una segunda descarga, pero esta ya aumenta de 4 joules por kilogramos. Vamos a administrar adrenalina, ya sea por forma venosa o intraósea. Y vamos a repetir cada 3 a 5 minutos. En caso de que nuestro ritmo no sea desfibrilable, pues hay que determinar si hay asistolia, si hay, o sea, lo que hay asistolia, hay actividad eléctrica sin pulso o hay que revisar el pulso, el pulso está presente. Esto es lo que tenemos que determinar en caso de que el ritmo no sea desfibrilable. Ahora, si desde el inicio veíamos que nuestro ritmo no era desfibrilable, que es en la mayoría de los casos, como por ejemplo que tuviéramos una sistolia, entonces vamos a continuar con la reanimación cardiopulmonar con nuestras compresiones. Vamos a administrar adrenalina, una primera dosis, luego vamos a repetir a los 3-5 minutos. Sí, a los 3-5 minutos y nuevamente nos preguntamos si el ritmo es desfibrilable o no. Ahora, aquí se me olvidó decirles que después de determinar si nuestro ritmo, después de hacer esto, pues vamos a volver a preguntarnos si nuestro ritmo es desfibrilable, que es en esta parte de acá que continuamos. Y pues igual, si sí lo es, nuevamente esperamos a que nuestro desfibrilador cargue, damos una tercera carga. La máxima dosis que podemos administrar son 10 joules sobre kilogramos de peso y vamos a reanudar el RCP y considerar pues los antiarrítmicos. Podemos elegir alguno que es la amiodarona o la lidocaína. Y bueno, ahora en cuanto a la estabilización post-reanimación, vamos a tener que una vez que ya hayamos conseguido una ventilación adecuada y el ritmo cardíaco estable, entonces vamos a transportar al paciente y para darle un manejo más integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es colocar una sonda nasogástrica, una urinaria y también poner un catéter arterial y de presión venosa central. Vamos a realizar algunos laboratorios y radiografías y bueno, en casos especiales vamos a tener que administrar alguno de los medicamentos que les coloqué aquí. Por ejemplo, la adrenalina lo vamos a administrar en caso de que haya hipotensión o choque descompensado. La norepinefrina en caso de hipotensión severa.
La dopamina en caso de que haya un choque con volumen intravascular adecuado y un ritmo estable. Y la dubotamina cuando hay poca perfusión, que va a estar asociada a una alta resistencia vascular. Entonces, realmente, en general, la prevención debe de estar, la prevención y el seguimiento, más que la prevención, el seguimiento va a estar dirigido hacia la secuela que haya tenido pues en los órganos o en los sistemas que haya afectado. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta acerca del tema. ¿Preguntas, comentarios? No, doctor, gracias. Bueno, más recordar que las fibrilaciones no se cardiovierten y las asistolias no se desfibrilan. Siempre tenemos que estar conscientes de eso, a veces cometemos ese error. Y aunque es un proceso sistemático y está bien establecido cada uno de los pasos y cómo se debe hacer, como ya nos explicaron, nos van a explicar, pues en ocasiones se nos olvidan estos pasos o se nos olvidan las dosis o se nos olvida la frecuencia. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pues quienes trabajamos con niños, sobre todo en las áreas hospitalarias, pero pues un episodio como estos puede suceder en cualquier momento y en cualquier situación, como lo decía tu compañera, y por lo menos pues es importante tener las nociones básicas para saber cómo actuar ante un episodio de este tipo. Entonces, bueno, si no hay comentarios o preguntas, pues vamos a pasar al siguiente tema. Sí, doctor, ya voy. Bueno, pues continuando, ahora vamos a seguir con el siguiente tema que nos habla de sepsis y choque séptico. Bueno, entonces tenemos primero que nada la introducción que nos habla, pues vamos a hablar específicamente de la definición. Y bueno, tenemos que sepsis proviene del griego clásico y se empleaba para lo que es la carne podrida y putrefacta. Este va a ser un síndrome clínico que se caracteriza por alteraciones fisiológicas y bioquímicas que se van a estar desencadenando sobre todo por una infección que esta a su vez va a estar generando lo que es una respuesta inmune inadecuada. Esta respuesta inmune inadecuada va a estar generando de forma secundaria alteraciones en la microcirculación y también la disfunción de órganos diana. Entonces aquí lo que más va a estar ocasionando el fallo multiorgánico va a ser la respuesta inmune desregulada más que el propio microorganismo que está causando la infección. Entonces, digamos que prestamos principal atención a esta parte, más que como tal a la infección. Aunque claro, es obvio que como vamos a ver más adelante, hay que atacar precisamente al microorganismo que está afectando para poder tratarla. Pero realmente es importante que tomemos en cuenta que es más la respuesta inmune desregulada lo que causa esta patología. Bien, tenemos que la definición clásica, porque hay que tomar en cuenta que hay varias definiciones y ha habido como que, digamos, discusión en esta parte de la definición, pero bueno, vamos a ver la clásica y la moderna de forma muy breve para ver qué es lo que cambió. Entonces, dentro de la clásica tenemos que en el 2002 fue definida como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sobre todo en presencia de una infección sospechada o demostrada. En ella, pues va a haber temperatura mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Taquicardia o bradicardia, sobre todo en menores de un año y pues que no tenga motivo aparente. Taquipnea o necesidad de ventilación mecánica, sobre todo cuando hay un proceso pulmonar agudo. También puede haber leucocitosis o leucopenia, sobre todo mayor a 10% de neutrófilos inmaduros.
Hay que tomar en cuenta que para que esto bueno, digamos que fuera adecuado, es obligatorio que se presentara la alteración de la temperatura o del recuento leucocitario. En esta definición, pues hay varios problemas. Básicamente lo que tenemos es que la presencia de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico no siempre, o sea, en un paciente no siempre va a ser indicativo de sepsis como tal. Realmente puede estarse presentando simplemente por la respuesta a un huésped frente a la infección y pues no necesariamente es como tal una respuesta inmunológica desregulada. Entonces, pues con esto tenemos que estos criterios pues realmente no están prediciendo una mortalidad o una morbilidad como tal. Entonces también hay que tomar en cuenta que, bueno, como tenemos estos datos de temperatura, taquicardia y eso, el problema también con esta definición es que cada guía en cada país, en cada lugar, cada guía es, pues digamos, que usa parámetros diferentes. Entonces, el problema que tiene esta definición es que digamos que cada guía de práctica clínica en cada país puede llegar a tener diferentes valores, entonces no nos especifica como tal. En una guía nos puede decir, ah, sí, temperatura 38.5 es indicativo de, y en otra puede decirnos que no. Entonces, por eso es que esta definición no es tan correcta. Entonces tenemos que, con base en esto, en el 2016, el Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock van a estarlo definiendo como disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección y se valora la disfunción orgánica mediante scores al efecto. El score que se suele utilizar es el Sepsis Related Organ Failure Assessment y pues con este básicamente nos va a estar indicando que la disfunción orgánica se va a definir con un aumento de score de mayor o igual a 2 puntos. Entonces aquí ya más que darnos como signos clínicos para definir la sepsis, ya nos está metiendo un score, perdón, unas tablas para poder evaluar básicamente pues cómo poder determinar el estado del paciente y poder saber si tiene sepsis o no. Entonces se evalúa la parte respiratoria, la parte hepática, sobre todo la concentración de bilirrubina, la parte cardiovascular, la parte neurológica, la escala de Glasgow y la parte renal. Entonces, cuando este es mayor a, bueno, lo normal es que sea de 0, es lo que esperemos que nos indica que no tiene ningún problema nuestro paciente, pero cuando es mayor o igual a 2, ya nos preocupa y nos puede indicar que puede haber presencia de sepsis como tal. Bien, por otra parte tenemos lo que es el shock séptico. Entonces, en esta es cuando la sepsis ya presenta también disfunción cardiovascular y sobre todo que cuando hay shock séptico es que está persistente. Entonces, a pesar de la administración de más de 40 mililitros por kilogramo de fluidos isotónicos en una hora, esta va a estar persistiendo. Realmente es que no desiste, no desaparece. Y bueno, dentro de estos puede haber dos tipos de shock séptico refractario. Hay uno refractario a fluidos en el que va a persistir a pesar de la administración de fluidos mayor a 60 mililitros por kilogramo en la primera hora y también resistente a catecolaminas, que va a estar persistiendo a pesar del tratamiento con dopamina mayor o igual a 10 microgramos por kilogramo por minuto, o también con catecolaminas de acción directa, llámese adrenalina o noradrenalina. Entonces, pues estos son diferentes tipos de shock. Lo que tenemos que entender en esta parte es que es cuando la sepsis, digamos que no desiste, no podemos eliminarla con tanta facilidad. Y a pesar de los tratamientos y todo lo que tengamos indicado para la sepsis, esta no cede, entonces va a causar lo que es el choque séptico. Muy bien, dentro de la epidemiología tenemos que pues es una de las principales causas de mortalidad pediátrica, sobre todo lo que es, bueno, en general a nivel mundial. La OMS señaló que un 73% de la mortalidad en niños menores de 5 años era causada sobre todo por lo que es neumonía en un 19%, por diarrea en un 18%, por malaria en un 8% y neumonía o sepsis neonatal en un 10%. En los países desarrollados, los grupos de riesgo van a ser sobre todo la población neonatal de bajo peso de nacimiento. Esto es muy importante porque ya sabemos que esto favorece a múltiples enfermedades, entre ellas este tipo de enfermedades. Los pacientes inmunosuprimidos, el mismo caso, también hace más susceptible a los pacientes a cualquier tipo de enfermedad. Pueden ser primarios o secundarios. Secundarios hablamos sobre todo cuando hay neoplasia o también hay enfermedades autoinmunes.
Y los pacientes con comorbilidades asociadas, como son las cardiopatías complejas, también van a estar favoreciendo que estos pacientes puedan desarrollar alguno de estos cuadros. Entonces, en los países en desarrollo, el problema se asocia sobre todo a una pobre cobertura de los planes de inmunización. Con esto tenemos que un 23% de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos van a presentar sepsis, un 4% va a presentar sepsis grave y un 2% va a presentar el shock séptico. La incidencia es más alta en lactantes menores de 1 año de edad, con una mortalidad cercana al 10%. Entonces tenemos que la mitad de los casos, que van a ser aproximadamente el 49%, va a presentar morbilidades asociadas, mientras que una quinta parte de ellos, más que nada, eran neonatos de bajo peso de nacimiento. Y pues tenemos que los focos de origen más frecuentes van a ser sobre todo respiratorios, en un 54%, y de abdominal va a ser de un 18%. La mortalidad va a ser de un 18%, sobre todo con un importante factor de riesgo de mortalidad cuando hay presencia de shock. Entonces, cuando tenemos el shock séptico, pues va a ser todavía mucho más alta la probabilidad de mortalidad. Y pues esto es importante para tomar en cuenta que pues hay que evitar que digamos que evolucione a un choque séptico cuando tenemos un paciente con sepsis. Bueno, dentro de la etiología tenemos diversas, aunque la más frecuente, la más común, va a ser sobre todo bacterias, sobre todo en pediatría. Pues aquí más que nada lo que más tenemos que tomar en cuenta es que cada bacteria va a ser diferente, va a depender a la frecuencia relativa de cada microorganismo. También va a ser variable dependiendo del medio en el que se ha realizado el estudio, por así decirlo. Entonces, pues no es lo mismo lugares donde hay pobreza, donde es más frecuente que haya la presencia de estas bacterias, a un lugar pues donde no es muy común o donde no hay problemas económicos, donde no hay pobreza, pues va a ser diferente la epidemiología y el cómo se desarrolla cada bacteria en cada situación. Entonces tenemos que los agentes principales causantes de la sepsis grave y de los choques sépticos diagnosticados en urgencias se han encontrado sobre todo Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E. coli y Staphylococcus aureus. Entonces, pues todos estos han sido de los que principalmente se han encontrado, sobre todo en pediátricos, que son los que están causando la predisposición a que se desarrolle sepsis y posteriormente un choque séptico. También tenemos lo que son virus, aunque hay que tomar en cuenta que son menos frecuentes. Realmente la mayoría de etiologías van a ser bacterianas, pero bueno, también puede haber en raros casos lo que son los virus. Tenemos lo que es la influenza, la proinfluenza, el dengue, y pues hay que sospechar de la presencia de una coinfección bacteriana, sobre todo en neonatos y lactantes pequeños. Esta coinfección puede estar, bueno, aparte de alguna bacteria, puede estar secundaria con virus herpes simple y también con los enterovirus. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de padecimientos para poder determinar si está con una coinfección bacteriana. En los pacientes inmunodeprimidos también puede causar sepsis, como ya lo habías mencionado, sobre todo en casos cuando hay citomegalovirus y virus de Epstein-Barr también. Bien, también pues todavía más raro, pero también puede llegar a ocasionarlo, los hongos, sobre todo cuando es por cándida, pues puede desarrollar lo que es la sepsis. En pacientes inmunocomprometidos, de nuevo, también esto favorece que el hongo pueda desarrollar sepsis. Y también en pacientes con dispositivos intravasculares también pueden ser factor de riesgo para desarrollar sepsis. Dentro de otros microorganismos que todavía pues son más raros, pero recordemos que depende de la zona en la que se encuentran, pues es lo que va a estar desarrollando la sintomatología infecciosa. Entonces hay lugares donde es frecuente la infección por Rickettsia y por Plasmodium. Entonces, sobre todo en lugares de poco desarrollo, pues es más favorable que puedan desarrollar sepsis con este tipo de infecciones. Recordemos, como ya les mencioné, es más raro, pero bueno, depende también las condiciones de cada lugar donde se encuentran. Y pues esto es importante para poder decir que no hay una etiología exclusiva,
realmente es como que muy variable dependiendo de dónde se encuentre la persona infectada. Entonces, dentro de la fisiopatología, bueno, pues es más que nada, como ya lo habíamos mencionado, pues es una respuesta inmune frente a cualquier infección de cualquier patógeno, pero el problema no va a ser ese, sino que va a estar mal regulada y pues va a ser generalizada, no solamente va a ser localizada al patógeno, sino que va a afectar como que a todo el sistema. Pues va a estar más que nada regulada por una mezcla de mediadores tanto proinflamatorios como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, y los antiinflamatorios como es la interleucina 10 y la interleucina 6. Realmente se desconoce como tal el por qué se descontrola la respuesta, pero sí sabemos que es una situación de exceso de mediadores proinflamatorios, que pues es lo que va a estar ocasionando la inflamación constante y que esté en cualquier infección, pues esté como que constantemente inflamando y pues causando esta respuesta inflamatoria. Esto a su vez pues va a estar originando lo que son lesiones celulares y también un fallo multiorgánico. Entonces, si esto no se regula adecuadamente, va a estar causando este problema. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que un adecuado equilibrio entre ambos tipos de mediadores va a estar regulando las distintas etapas del proceso inflamatorio. Esto pues va a superar el proceso de infección y va a restaurar la hemostasis. Entonces, lo que necesitamos es este equilibrio, pero si no lo hay, va a estar causando lo que es la lesión multiorgánica, sobre todo. Bien, continuando con la fisiopatología, tenemos que van a estar influyendo diferentes factores. Pues bueno, entre ellos van a ser los efectos directos del microorganismo. Como tal, ya sabemos que las bacterias, sobre todo, su pared bacteriana y sus toxinas por sí mismas van a estar causando algún daño. Entonces, este es un factor que puede estar desencadenando. También tenemos el exceso de liberación de mediadores proinflamatorios, como ya lo habíamos mencionado. Esta respuesta desregulada pues va a ser lo que va a estar ocasionando este problema, y pues también es importante considerarlo. También la activación del sistema del complemento, a su vez, pues ya sabemos, también va a estar desencadenado en respuesta a algún patógeno y pues obviamente nos va a estar también ocasionando el desarrollo de la sepsis. También la susceptibilidad genética del paciente, como pueden ser los polimorfismos. Esto va a ser importante sobre todo porque van a estar aumentando la susceptibilidad a infecciones y también va a empeorar el pronóstico, porque hace más vulnerable al paciente, sobre todo. Es lo más importante que tenemos que tomar en esta parte. Entonces tenemos que, pues todos estos factores van a estar provocando alteraciones a la microcirculación, que es lo que más va a estar afectándose. También va a haber lesiones endoteliales, sobre todo como pues sobre todo efectos citopáticos que van a estar desencadenando fenómenos apoptóticos y también la disfunción a nivel mitocondrial. Entonces, como consecuencia, pues van a estar produciendo múltiples lesiones en los órganos diana, y esto a su vez va a estar alterando la circulación secundaria, pues sobre todo, bueno, van a estar afectando la circulación, sobre todo por vasodilatación, y también la redistribución del volumen intravascular y también el aumento de la permeabilidad capilar va a ser todo lo que va a estar desencadenando digamos, esta falla multiorgánica. Bueno, entonces tenemos que el choque séptico pues va a presentar una elevada morbilidad y mortalidad. Entonces aquí, como ya habíamos mencionado, un retraso en el diagnóstico se va a relacionar con un peor pronóstico. Entonces, entre más nos tardemos en diagnosticar y mucho más en tratar, pues obviamente cada vez va a empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, en este caso, en todo paciente con fiebre y alteración del lado circulatorio o de la apariencia, hay que realizar una aproximación inicial. Comenzamos con el ABCDE a todo paciente, sobre todo cuando tiene signos, pues más que nada críticos y que nos estén indicando algún riesgo de posible sepsis. Entonces, siempre que tengamos fiebre, pues vamos a realizar esta valoración. Recordemos la evaluación de la vía aérea, pues que tenga una buena respiración, la circulación, el déficit neurológico y pues sobre todo el examen sin ropa para determinar cualquier tipo de hipotermia, sangrado, petequias o alguna distensión abdominal. Esto es importante porque como son diferentes tipos de patógenos los que nos van a estar determinando una sepsis, siempre tenemos que tratar de identificar realmente la etiología que está causando la sepsis.
Como ya vimos, hay múltiples patógenos, entonces este examen sin ropa para determinar cualquier anomalía en la piel o cualquier otro signo que nos indique que hay alguna infección, es importante determinarlo. Continuando con la evaluación clínica, tenemos que las manifestaciones clínicas son más sutiles y menos específicas cuanto menor sea el paciente. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque entre más chico sea el niño, más difícil va a ser determinarlo. Entonces, eso es más que nada un reto para nosotros que tenemos que tomar en cuenta. En todo paciente con fiebre hay que valorar la presencia de signos que sobre todo nos estén orientando a una inestabilidad hemodinámica o perfusión disminuida. Con esto estamos hablando de taquicardia o también puede ser bradicardia, disminución de los pulsos periféricos, extremidades frías o moteadas, también un relleno capilar enlentecido, coloración pálida de la piel sobre todo, taquipnea, bradipnea o también apnea, o también un estado mental alterado. Entonces tomamos en cuenta que en el paciente pediátrico la taquicardia va a ser un signo muy sensible, pero también va a ser va a ser poco específico para poder identificar una sepsis, sobre todo cuando es en una etapa precoz. Entonces hay que considerar que tanto la fiebre como distintos estímulos, sobre todo externos, ya sea dolor, ansiedad o cualquiera de estos signos, pues puede ser causada pues sobre todo secundario a la taquicardia. Entonces, como tal, no nos fijamos en la taquicardia, pero sí en lo que está de forma secundaria a la taquicardia. También tenemos que la hipotensión, más que un signo precoz, va a ser tardío. En esto, pues, esto es más que nada porque los niños sabemos que son capaces de mantener una presión arterial normal a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares. La presencia de hipotensión no va a estar indicando que es un cuadro evolucionado. Como ya dijimos, pues se regula, entonces cuando ya está presente nos está indicando que ya está avanzado. Entonces aquí, como ya dijimos, entre más avanza esto, menos posibilidades tenemos de revertirlo o de mejorarlo. Entonces ya de aquí volvemos con la importancia de tratarlo rápidamente antes de que evolucione y se complique más. Bien, en realizando la evaluación tenemos la exploración secundaria por aparatos, sobre todo cuando tenemos una sepsis desencadenada por una infección focal, ya sea meningitis, neumonía, infección urinaria, infección cutánea, etcétera, pues vamos a tratar de observar los signos y síntomas que están relacionados con esa patología en particular, con esa infección de la que sospechamos. Por eso es importante realizar el examen completo del paciente para poder determinar cualquier signo que nos indique algún patógeno en particular. Entonces, la exploración por aparatos nos va a estar identificando justamente hallazgos sugestivos de disfunción orgánica. Algunas lesiones cutáneas van a estar orientando al microorganismo causal, tal como les mencionaba. Por ejemplo, así de forma concreta, petequias nos va a estar indicando o podría estarnos haciendo sospechar de púrpura sugestiva de Neisseria meningitidis, y la eritrodermia nos va a estar sugiriendo la infección por Streptococcus pyogenes. Entonces, pues de aquí la importancia de poder explorar al paciente y determinar al patógeno. Y bueno, aquí tenemos aquí les dejo este cuadrito como para, de forma más concreta, poder saber qué es lo que tenemos que determinar en cada parte de la valoración ABCDE y también de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, que es el que veíamos en esta parte, en lo que determinamos lo que es la apariencia, la respiración y la circulación. Entonces, esto es de lo primero que tenemos que hacer para poder determinar el tipo de shock. Bueno, más que el tipo de shock, más bien el tipo de patógeno que está ocasionando la sepsis y sobre todo el choque séptico. Y pues bueno, les dejo este cuadrito como para que sea de forma resumida y se pueda pues saber qué es lo que tenemos que ver en cada parte. Y bueno, dentro de las pruebas diagnósticas vamos a tener que los diagnósticos de sospecha de sepsis y shock séptico van a ser sobre todo clínicos.
Y realmente es que la realización de ninguna prueba debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Ya dijimos, es muy importante tratarlo lo más pronto posible. Entonces, no por esperar el resultado de alguna prueba, vamos a evitar darle tratamiento a nuestro paciente. Eso jamás tenemos que hacerlo. Entonces, cuando tenemos a un paciente del que se sospecha sepsis, se van a realizar diversas pruebas. Puede ser la proteína C reactiva y también la procalcitonina, perdón. Van a ser útiles para identificar, sobre todo entre los lactantes con fiebre sin foco, aquellos riesgos de presentar una infección bacteriana invasiva. La procalcitonina es la más útil de las dos, ya que tiene menor invasividad y su cinética es más rápida. Se va a observar la respuesta al tratamiento mediante la monitorización de sus valores en días posteriores. Entonces, al realizarla posteriormente, nos va a determinar si hay una buena respuesta al tratamiento. Dentro de las pruebas que nos van a ayudar al apoyo diagnóstico clínico de sepsis y también a valorar la repercusión sistémica, tenemos el hemograma, ya que nos va a determinar leucocitosis, un recuento leucocitario normal o también leucopenia, dependiendo qué es lo que esté presentando nuestro paciente. Hay que tomar en cuenta que de estas la leucopenia es la que tiene peor pronóstico. La gasometría arterial o venosa va a ser, bueno, dentro de esta el hallazgo más habitual es la acidosis metabólica. Esto recordemos que es secundario a que nuestro paciente tiene hipoperfusión tisular. Recordemos que está alterado de forma general todo lo que es el sistema circulatorio, habiendo una vasoconstricción, y pues esto va a estar causando que haya una hipoperfusión y a su vez acidosis metabólica. El lactato sérico el lactato inicial es mayor a 4 milimol por litro, que es mayor a 36 miligramos por decilitro, y esta va a estar asociada sobre todo a la progresión de disfunción orgánica. Entonces, cuando tenemos que está elevada, nos está indicando básicamente una disfunción orgánica. La glucemia, aquí en este caso puede haber tanto hipoglucemia, que nos va a estar indicando el aumento en la tasa metabólica, también como hiperglucemia, sobre todo secundaria al estrés. Y los iones, sobre todo lo que nos va a estar importando es el calcio. La hipocalcemia va a ser frecuente encontrarla cuando tenemos menor a 1.1 milimol por litro o también menor a 4.8 miligramos por decilitro. Entonces, en este caso, se va a estar afectando sobre todo la función miocárdica y el tono vascular. Por eso es importante esta parte. Y dentro de la función renal, bilirrubina total y la enzima GPT, vamos a tener que su alteración va a sugerir sobre todo la presencia de afectación renal o hepática, respectivamente. Bien, otras pruebas que nos van a ayudar, en este caso estas nos van a ayudar a establecer el foco de origen de la infección y diagnóstico microbiológico. Tenemos las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, sobre todo para Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Va a permitir disponer de un resultado más precoz y su sensibilidad no se ve afectada por la administración previa de antibiótico. Entonces, es por eso que se prefiere esta. Como ya dijimos, no podemos detener el tratamiento. Entonces, si administráramos, bueno, si hiciéramos, por ejemplo, un cultivo y ya realizamos tratamiento, pues puede ser que no salga de forma adecuada. Entonces, aquí la cadena de la polimerasa nos va a ayudar para poderla obtener a pesar de que ya administramos antibiótico. El examen de líquido cefalorraquídeo pues va a estar recomendado sobre todo en pacientes con sepsis por meningitis, ya que analizamos directamente el líquido cefalorraquídeo, pues ya podemos determinar si hay algún patógeno en esta zona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta está contraindicada si existe inestabilidad hemodinámica. Ya habíamos hablado hace rato de la inestabilidad hemodinámica. Entonces, si tenemos a un paciente con taquicardia y todo esto que ya vimos de la inestabilidad hemodinámica, pues no podemos realizarlo hasta que el paciente se encuentre estable. Entonces, en este caso ya podemos realizarlo. Bueno, también tenemos que restablecer una adecuada perfusión tisular y monitorizar para poder realizar nuestro tratamiento. Esto, sobre todo, hay que estar monitorizando el nivel de conciencia de nuestro paciente, el relleno capilar, las características de pulsos periféricos y la temperatura cutánea. También vamos a estar evaluando de forma constante la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y el CO2 expirado. Esto, como ya vimos, porque es de las complicaciones que podemos llegar a encontrar en un paciente con choque séptico.
Entonces, cualquier alteración de esta nos puede estar indicando o haciendo sospechar de que está evolucionando de la sepsis a un choque séptico. Entonces, eso es muy importante, siempre mantener la adecuada perfusión tisular, porque ya vimos la vasoconstricción, lo que puede llegar a provocar. Entonces, pues es constante la monitorización en estos pacientes. Y cualquier alteración, pues obviamente nos puede indicar signos de que está evolucionando a choque séptico. Los objetivos del tratamiento, pues básicamente tenemos que son la obtención de un acceso venoso o intraóseo en los primeros 5 minutos, el inicio de fluidoterapia adecuado en los primeros 15 minutos, el inicio de la antibioticoterapia empírica en los primeros 60 minutos, obtención de hemocultivos si no retrasa el inicio de la administración de antibiótico y el uso de fármacos inótropos, por vía central o periférica en aquellos casos en que esté indicado en los primeros 60 minutos. Entonces, dentro de la vía aérea y ventilación, tenemos que se va a administrar oxígeno al 100% o mediante sistema de alto flujo con monitorización continua de la saturación de oxígeno. Una vez recuperada una perfusión tisular adecuada, el oxígeno suplementario va a reducirse para evitar sobre todo efectos adversos asociados a una hiperoxia mantenida. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta, que no va a tener el oxígeno por mucho tiempo. Realmente es que cuando ya tenga una adecuada perfusión, se retira y ya se evita cualquier otra complicación. Entonces, pues ya con esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, también después de esto vamos a valorar la intubación endotraqueal en función de la situación respiratoria hemodinámica y el nivel de conciencia. Y bueno, continuando con esta parte del tratamiento, tenemos también la fluidoterapia intravenosa. Esta va a ser el pilar básico del tratamiento del shock de cualquier causa. El shock que aparece en la sepsis es de origen distributivo. Entonces hay que recordar que afecta realmente a muchas partes del cuerpo. De forma general, pues va a haber hipovolemia, que va a estar desencadenada por la restribución del volumen intravascular y el aumento de la permeabilidad vascular. La fluidoterapia va a ser sobre todo agresiva y pues tiene que ser de la forma más rápida posible. Entonces, para esto vamos a canalizar dos accesos vasculares del mayor calibre posible. Dentro de ella, pues van a administrarse bolos de cristaloide a 20 mililitros por kilogramo en 5 minutos o tan rápido como sea posible. Entonces, una vez recuperado el volumen circulatorio efectivo, la fluidoterapia de mantenimiento se basará sobre todo en la monitorización de la perfusión tisular. Recordemos que aquí lo más importante es esta parte de recuperar la perfusión tisular y en cuanto la obtenemos, pues ya podemos determinar qué otros tratamientos le podemos administrar. De momento esa es la clave para poder tratar a nuestros pacientes. La antibioticoterapia inicial va a administrarse en la primera hora de atención del paciente, como ya lo habíamos mencionado. Puede llegar a realizarse tras la obtención de los resultados de los cultivos, pero solo cuando es posible. Realmente es que no es del todo recomendado. Casi siempre es más útil realizar el tratamiento desde un inicio, ya que recordemos que cada hora de retraso se ha asociado con un aumento en la mortalidad y pues esto nos va a favorecer un mal pronóstico. Entonces, sí es como que necesario evaluarlo si realmente valdría la pena, pero realmente se necesita, si se necesita dar antibioticoterapia desde un principio, pues aunque no se tenga el resultado de cultivo, se da el tratamiento. Bien, dentro de la antibioticoterapia tenemos sobre todo que tomar en cuenta la edad, la historia, la comorbilidad y también el tipo de síndrome que está presentando nuestro paciente. Cuando tenemos pacientes que previamente estuvieron sanos, se va a recomendar, cuando son menores a un mes, ampicilina 75 miligramos por kilogramo con cefotaxima a 50 miligramos por kilogramo. Se va a asociar a ciclovir 20 miligramos por kilogramo, sobre todo cuando tenemos sospecha de infección por virus de herpes simple, solamente en este caso. Cuando tenemos pacientes mayores de un mes, vamos a tener que se administra cefotaxima, 75 miligramos por kilogramo, con un máximo de 2 gramos. Y esto se le va a agregar vancomicina, 15 miligramos por kilogramo, no más de 1 gramo. En casos particulares se va a asociar ampicilina de 75 miligramos por kilogramo en lactantes de 1 a 3 meses cuando hay prevalencia de bacteriemia por listeria o enterococo. También se puede asociar clindamicina, 10 miligramos por kilogramo, 650 miligramos, si se sospecha de un
choque tóxico estreptocócico, perdón. Bueno, dentro de la hipoglucemia y la hipocalcemia, que ya vimos que también es secundario a la sepsis y al choque séptico, tenemos que para tratar la hipoglucemia, si es que está presente, se va a administrar 0.25 gramos por kilogramo de dextrosa al 10%, 2.5 mililitros por kilogramo. Esta pues se debe controlar el aporte de glucosa evitando hipoglucemias, hiperglucemias, que es cuando tenemos más de 180 miligramos por decilitro. Entonces hay que tener cuidado, como ya dijimos, hay que estar constantemente monitoreando a nuestro paciente, tanto para ver si nuestro tratamiento está bien, está llevándose a cabo de manera adecuada y saber cuándo ya detenernos por si algún parámetro mejora. También así como para saber si está evolucionando a choque séptico. Esa es la importancia de estar en constante monitoreo. Bueno, para la hipocalcemia vamos a menor a 1.1 milimol o menor a 4.8 miligramos por decilitro, es cuando tenemos la hipocalcemia, y pues se va a tratar en pacientes con choque persistente o síntomas de hipocalcemia. Se va a administrar gluconato cálcico al 10%, 50 a 100 miligramos por kilogramo, que son de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo, pero no se superan los 2 gramos. Ok. Ok. Dentro de los fármacos vasoactivos van a estar sobre todo indicados en el choque refractario a fluidos, que es el que ya habíamos mencionado con anterioridad. En esta, pues se admite su infusión a través de la vía periférica o acceso intraóseo si no se dispone de una vía central. El uso de adrenalina a bajas dosis, que es de 0.05 a 0.3 microgramos por kilogramo por minuto, pues no, es un fármaco ionotrópico de primera línea que nos va a estar ayudando a tratar esta enfermedad, este síndrome. Y bueno, también si no disponemos de adrenalina, también se puede utilizar dopamina a ritmo de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Hay que tomar en cuenta que el choque séptico pues realmente es un proceso dinámico y pues que en función de la evolución clínica, en las horas siguientes se va a tener que modificar el tratamiento, sustituyendo por algún otro ionotropo o también asociado a un segundo fármaco. Entonces, pues sabemos que esta enfermedad varía mucho, entonces no puede ser que no sea tal cual el tratamiento en todo momento, eso es dependiendo de cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Entonces hay que tomar en cuenta esto para saber cómo debemos también cambiar nuestro tratamiento de forma constante dependiendo cómo va evolucionando el paciente. Y bueno, aquí tenemos de forma resumida lo que se hace en cada tiempo. Igual lo dejo como para que lo tengan de resumen, de repaso. Es de forma general lo que se va haciendo conforme va pasando el tiempo, de 1 a 5 minutos, de 5 a 15 minutos, lo que se va realizando. Y finalmente, bueno, lo que es de 15 a 60 minutos, sobre todo pues cuando no se revierte el shock, con los cristaloides y los coloides, que ya veíamos que es cuando se complica la sepsis, que ya llega a llegar a choque séptico, pues ya se inician los ionotropos, se inicia lo que vimos de adrenalina o dopamina, dependiendo de lo que esté disponible, y la secuencia rápida de intubación, si es necesaria, y finalmente lo que es la canalización de vía central. Y bueno, pues con esta parte concluimos el tema. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Pues, bueno, son más comentarios, más el recordatorio siempre. No es lo mismo infección que sepsis. La sepsis es un estado que implica mayor gravedad y como bien dice su compañero al principio, la fiebre no es un marcador ni para determinar la presencia o la ausencia de esta situación clínica. Puede haber pacientes con hipertermia o con hipotermia que puedan estar cursando con sepsis. Entonces aquí también existe ya, está muy sistematizada la forma en la que se debe hacer el abordaje.
con la finalidad pues, de resolver esta situación grave. Son pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, la mayoría de los casos, salvo algunos en los que no se cuenta con estos servicios en sus centros hospitalarios, pues bueno, están en un servicio de hospitalización y no en una terapia intensiva. Después, si no tienen alguna duda, algún comentario, pues bueno, nos veríamos mañana para la clase. Quienes vayan esta semana a cardio, nos vamos a ver hasta el miércoles. Yo todavía hoy y mañana todavía estoy de vacaciones. Yo regreso al hospital el miércoles, entonces nos veríamos a las 10:30 en el consultorio 41 el miércoles. Y de las hojas de calificación que el doctor Ochoa les pidió que le entregaran directamente a él, si por alguna razón no lo pueden ver a él el día de hoy, el día de mañana, pues bueno, miércoles y jueves, pues pueden entregar a mí esas hojas de las anotaciones. Si tienen alguna pendiente. Sí, doctor, gracias. Entonces, mañana a las 8 para ver ya el penúltimo tema, y el miércoles verían con el doctor Ochoa el tema de diabetes, que sería el último de los temas a revisar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Entonces nos vemos mañana a las 8. Gracias, doctor. Por nada.